el sombrero cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui feliz y fui ciega, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de creer. Para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras su huella, yo debí incansablemente en mi fuga de dolor, pero nadie comprendía. Nota aparecida en el número correspondiente de abril de 1947, de la revista mensual Nuestra Vecindad. Fallecimiento lamentado. La desaparición del señor Juan Carlos Etchepare, acaecida el 18 de abril último, a la temprana edad de 29 años, tras soportar las alternativas de una larga enfermedad, ha producido en esta población, de la que el extinto era querido hijo, general sentimiento de apesadumbrada sorpresa. No obstante conocer muchos allegados la seria afección que padecía. Con este deceso desaparece de nuestro medio un elemento que, por las excelencias de su espíritu y carácter, destacóse como ponderable valor, poseedor de un cúmulo de atributos o dones: su simpatía, lo cual distingue o diferencia a los seres poseedores de ese inestimable caudal, granjeándose la admiración de propios o extraños. Los restos de Juan Carlos Etchepare fueron inhumados en la necrópolis local, lugar hasta donde fueron acompañados por numeroso y acongojado cortejo. Buenos Aires, 12 de mayo de 1947. Estimada doña Leonor, me he enterado de la triste noticia por la revista Nuestra Vecindad y después de muchas dudas me atrevo a mandarle mi más sentido pésame por la muerte de su hijo. Yo soy Nélida Fernández de Maza. Me decían Nené, ¿se acuerda de mí?
Ya hace bastantes años que vivo en Buenos Aires. Poco tiempo después de casarme nos vinimos para acá con mi marido. Pero esta noticia tan mala me hizo decidirme a escribir algunas líneas. A pesar de que ya antes de mi casamiento usted y su hija Serina me habían quitado el saludo. Pese a todo, él siempre me siguió saludando. Pobrecito Juan Carlos, que en paz descanse. La última vez que lo vi fue hace como 9 años. Yo, señora, no sé si usted todavía me tendrá rencor. Yo de todos modos le deseo que nuestro Señor la ayude. Debe ser muy difícil resignarse a una pérdida así. La de un hijo, ya hombre. Pese a los 475 kilómetros que separan Buenos Aires de Coronel Vallejo, en este momento estoy a su lado. Aunque no me quiera, déjeme rezar junto a usted. Nélida Fernández de Maza. Punto. Iluminada por la nueva barra fluorescente de la cocina, después de tapar el frasco de tinta, mira sus manos y al notar manchados los dedos que sostenían la lapicera, se dirige a la pileta de lavar los platos. Con una piedra quita la tinta y se seca con un repasador. Toma el sobre, humedece el borde engomado con saliva y mira durante algunos segundos los rombos multicolores de lule que cubren la mesa. No. Yo cuando los coleccionaba fui tonta y tiré los sobres, porque me parecía que habían sido manoseados. ¿No le parece que un poco de razón yo tenía? El sobre lo tocan en el correo muchas manos, pero la hoja de adentro no la había tocado más que Juan Carlos, pobrecito. Y después yo, nosotros dos nomás. La hoja de adentro sí que es cosa íntima. Así que ya sabe, no tiene necesidad de leer el encabezamiento para saber cuáles son mis cartas. Por la cintita azul. Dobla carta y recorte en 3 partes y lo coloca sobre el sobre. Lo saca con un movimiento brusco, despliega la carta y la relee. Toma un recorte y lo besa varias veces. Vuelve a pegar carta y recorte. Los pone en el sobre, al que cierra y aprieta contra el pecho. Abre un cajón del aparador de la cocina y esconde el sobre entre servilletas. Se lleva una mano a la cabeza y hunde los dedos en el pelo. Se rasca el cuero cabelludo con las uñas, cortas pitadas de rojo oscuro. Enciende el calefón a gas para lavar los platos con agua caliente. No. Hasta que entró en la barra de los viajantes, y a ella no le faltó más quien la acompañara a la casa después del baile. Pero le quedó rabia de que yo me lo agarrara el hermano, y por eso le dijo a usted que a mí me había manoseado Chero. Pero a mí fue uno solo, y porque yo era chica, en cambio a ella le ensuciaron el nombre hasta que se cansaron. Y se quedó soltera. Esa es la rabia que tiene. Se quedó soltera. La idiota no sabe que estar casada es lo peor, con un tipo que una no se lo saca más de encima hasta que se muere. Ya quisiera yo estar soltera. No sabe que la que ganó al final fue ella, que es dueña de ir donde quiere, mientras yo estoy condenada a cadena perpetua. Iluminada por la nueva barra fluorescente de la cocina, arroja la lapicera con fuerza contra la pileta de lavar. Toma las hojas escritas y las rompe en pedazos. Y mira durante algunos segundos los rombos multicolores de lule que cubre la mesa.
lloro y que nunca volverá. Tutina, el jabón que me enamora. Tutina, Tutina. El jueves pasado, en una redada en campamentos gitanos en la localidad de Farsala, fue encontrada ropa y elementos de la tarotista buscada. Según indicó un portavoz policial, la mujer habla romaní, aunque su aspecto podría apuntar a una procedencia búlgara o de algún país del norte de Europa. Y hay más informaciones para este boletín.